Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a estudiar el tema de la Segunda Guerra Mundial, parte 4. El final de la Segunda Guerra Mundial, en otras palabras. Los objetivos de esta clase son que al final de ella ustedes puedan explicar el desenlace final de la Segunda Guerra Mundial. Van a poder reconocer las razones por las que Estados Unidos lanza las bombas atómicas en Japón y van a poder explicar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La Conferencia de Yalta era el mes de febrero del año 1945, cuando se produce la segunda reunión o la segunda asamblea de los tres grandes líderes aliados: Winston Churchill de Inglaterra, Franklin Roosevelt de Estados Unidos y Joseph Stalin de la Unión Soviética. En la conferencia de Yalta, a orillas del Mediterráneo, se planea un nuevo ataque o un ataque a Japón. Recuerda que Japón era un aliado de Alemania. Japón pertenecía a las potencias del eje. Entonces, en la conferencia de Yalta también se discute, por lo tanto, un ataque final a Alemania, lo cual se va a estudiar más adelante y se va a conocer como la toma de Berlín, de la capital alemana. En la conferencia de Yalta también se da inicio a la Guerra Fría. La Guerra Fría, como lo vamos a estudiar en el próximo video, la Guerra Fría consiste en un momento de tensión bélica, en un momento de casi una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, la Guerra Fría se inicia en la conferencia de Yalta porque acá se inician las contradicciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, debido a que la Unión Soviética se negaba a apoyar militarmente a Estados Unidos sobre Japón. Y ahí hay una primera contradicción entre dos aliados, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que más adelante se va a conocer, como ya lo vamos a estudiar, como la Guerra Fría. Ahora vamos a hablar de la toma de Berlín. Como todos sabemos, Berlín es la capital de Alemania. Esta toma de Berlín va a ser dirigida por el comandante Chukot o Sukot. ¿En qué consiste la toma de Berlín? Consiste en la invasión aliada a Alemania, es decir, la invasión de los aliados, de los soviéticos, estadounidenses, ingleses, a Alemania. Pero recuerda, los primeros en realizar el ataque hacia la capital alemana, hacia Berlín, van a ser los rusos o los soviéticos. Entonces, en la toma de Berlín se va a producir el supuesto suicidio de Adolfo Hitler. La versión más tradicional sobre la biografía de Hitler nos dice que se quitó la vida, que se asesinó de un disparo. Pero también hay otras versiones que nos indican de que Hitler huyó de Alemania e incluso llegó a América Latina, llegó al Brasil, llegó a la Argentina. Bueno, son versiones que simplemente quedan como fuente oral, simplemente como supuestas leyendas, porque no se ha encontrado una prueba real que pueda cerciorarnos o asegurarnos eso. Probablemente, lo más probable es que Hitler se haya suicidado después de la toma de Berlín en su búnker, donde él estaba escondido, ¿verdad? Entonces se produce así el armisticio de Reims, el 7 de mayo del año 1945. ¿En qué consiste el armisticio de Reims? La rendición alemana. Alemania se rinde por segunda vez ante los aliados. La primera fue en la Primera Gran Guerra y ahora en la Segunda Guerra Mundial. Esta fotografía es simbólica porque nos representa la llegada de las tropas soviéticas que fueron las primeras en ingresar a la ciudad de Berlín, finalizando, poniendo fin de esa manera
a la Segunda Guerra Mundial, no en el mundo, sino en Europa, porque recuerda que la Segunda Guerra Mundial aún continuaba en el Asia, en Japón, por ejemplo. Y en esta fotografía simbólica, histórica, legendaria, épica a nivel mundial, vemos pues a un soldado soviético hacer flamear la bandera de la Unión Soviética sobre la ciudad de Berlín, que como podemos ver está totalmente destruida luego de la invasión de los aliados. Acá también podemos ver otra fotografía donde ves pues a los aviones de los aliados bombardeando la ciudad de Berlín, la capital de Alemania, poniendo fin de esa manera a la Segunda Guerra Mundial en Europa. La Conferencia de Potsdam, en julio del año 1945. En la Conferencia de Potsdam se acuerda, como ya Alemania se había rendido y había sido derrotada y Hitler supuestamente había muerto, entonces en la Conferencia de Potsdam, en una ciudad alemana, eh, los aliados acuerdan la división de Alemania entre ellos. Alemania, el mapa de Alemania, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Alemania va a ser dividida en cuatro, entre los cuatro países vencedores de la Segunda Guerra Mundial: Inglaterra, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia. Los soviéticos van a mantener el 40% del territorio oriental de Alemania, que se encontraba bajo su dominio militar. Ahora vamos a hablar del lanzamiento de las bombas atómicas. Primero tienes que recordar que Estados Unidos estaba venciendo a Japón en las islas del Océano Pacífico. Los estadounidenses estaban ocupando algunas islas, como por ejemplo Iwo Jima y Okinawa. Estados Unidos presionaba a Japón para su rendición incondicional. Japón ya prácticamente estaba destruido. En la isla japonesa ya estaba prácticamente destruida. Pero Japón, los japoneses buscaban una salida heroica a la guerra. En otras palabras, los japoneses no querían rendirse, querían hacer respetar el orgullo japonés, el nacionalismo japonés, y no humillarse, no mancillar el honor japonés ante los estadounidenses. Pero el nuevo presidente de Estados Unidos, Harry Truman, que reemplaza en la presidencia a Franklin Roosevelt, porque recuerda, Franklin Roosevelt muere. Franklin Roosevelt ya estaba muy enfermo en el año 45 y muere. Entonces, en su reemplazo, llega al poder el nuevo presidente estadounidense, Harry Truman. Harry Truman, con el objetivo de evitar una mayor propagación de tiempo al conflicto, o sea, en otras palabras, de alargar más la guerra, como vio que Japón no se rendía, entonces el presidente estadounidense Harry Truman autoriza, lamentablemente, el lanzamiento de las bombas atómicas en dos ciudades japonesas: en la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto del año 1945 y en la ciudad de Nagasaki el 9 de agosto del año 1945. Esta imagen que puedes ver acá corresponde al mapa de la isla japonesa. Japón es una isla ubicada en el Océano Pacífico occidental, ¿no? En el Asia, ¿ya? Eh, la primera bomba atómica se lanza el 6 de agosto del año 45, fue llamada el Little Boy, ¿sí? El Little Boy, acá la podemos ver. ¿Qué significa? Perdón, es esta, la de abajo, ¿sí? Little Boy, ¿qué significa? Significa pequeño niño. Esta bomba fue lanzada en la ciudad de Hiroshima y esta bomba mata inmediatamente a 80.000 personas y posteriormente va a matar a 40.000 personas producto de las radiaciones y de las consecuencias que trajo. La segunda bomba atómica que se va a lanzar sobre Japón va a ser el 9 de agosto del año 45, sobre la ciudad de Nagasaki, al sur de Japón, y se va a llamar Fat Man, que significa hombre gordo. Esta segunda bomba atómica va a ser lanzada
en la ciudad de Nagasaki y va a causar la muerte inmediata de 60.000 personas. En estas fotografías reales podemos observar la magnitud y las consecuencias del lanzamiento de las bombas atómicas y también nos demuestra hasta dónde puede llegar el ser humano que lamentablemente se ha convertido en el animal más peligroso para nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Debemos tenerle miedo más a algunos humanos que a los mismos animales, porque vemos aquí la magnitud, porque esto fue una orden de un presidente y de un grupo económico, de un grupo político, para causar la muerte de miles de personas que en su mayoría eran inocentes. ¿Sí? Acá vemos pues la fotografía de la gran explosión de la bomba atómica. Acá vemos pues animales muertos, ciudades destruidas, niños enfermos, madres también muy preocupadas, también enfermas, lo que ocasionó en la piel de las personas, de los japoneses. Estados Unidos, luego del lanzamiento de estas dos bombas atómicas, amenazó a Japón con el lanzamiento de 10 bombas atómicas más si este país no se rendía. Es por esta razón que casi un mes después, el 2 de septiembre de 1945, Japón se rinde incondicionalmente ante Estados Unidos y la rendición japonesa fue firmada por el emperador Hirohito. En realidad, jóvenes, lo que buscaba Estados Unidos con el lanzamiento de las bombas atómicas era mostrarle al mundo y especialmente a la Unión Soviética, que era la otra potencia competidora de Estados Unidos, quería mostrarle al mundo su gran poderío militar, su fuerza militar y hasta dónde podía ser el hombre capaz de llegar, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Un mundo bipolar, es decir, el nacimiento después de la Segunda Guerra Mundial de dos superpotencias, Estados Unidos, capitalismo, y la Unión Soviética, socialismo. Y por lo tanto, el inicio de la Guerra Fría, que ya lo vamos a ver, es un tema aparte. Lógico que también va a causar la muerte de aproximadamente, o mejor dicho, más de 50 millones de personas. Recuerda que la gran mayoría de muertos fueron rusos, soviéticos. De aproximadamente murieron 27 millones de rusos. Recuerda, los muertos en mayor cantidad, más de la mitad de los muertos de la Segunda Guerra Mundial, fueron soviéticos. Se crea la Organización de Naciones Unidas, la ONU, una institución internacional que tiene como objetivo promover la paz y evitar los grandes conflictos bélicos en el mundo. Bueno, algunos consideran que sí funciona y algunos consideran que no funciona y que simplemente existe en teoría. También otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es el desprestigio y la destrucción de los gobiernos fascistas de Alemania e Italia. Hasta la actualidad vemos que, por ejemplo, el símbolo de la esvástica es visto pues como un símbolo peligroso en el mundo, ¿no? Ya que trae recuerdos de lo que causó Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Los juicios de Nuremberg, los líderes nazis que participaron en el holocausto, matando a miles de judíos, a millones de judíos, van a ser investigados y condenados a cadena perpetua en los famosos juicios de Nuremberg. Lógico que también va a causar la destrucción de ciudades enteras, fábricas y carreteras, y una paralización productiva y una crisis económica en los países enfrentados. También se inicia la descolonización de Asia y África, es decir, que nuevos países van a surgir en el continente asiático y en el continente africano. Bien, jóvenes, espero me hayan entendido la clase. Muchas gracias.